ciudadano, usted sabe que necesita un código penal. Múltiples ocasiones lo hemos hablado. Ahora, ¿el código penal debe negociarse conjuntamente con las causales o es un tema totalmente aparte? Que siempre ha sido un caso complejo. Yo no sé de derecho, yo pienso en la libertad de cada quien. De entrada yo estoy de acuerdo con cualquier tipo de aborto que una mujer quiera hacerse. Comprendo el estado en que vivo, comprendo República Dominicana, yo no puedo ser soñador, pero yo creo que necesitamos un código penal hace rato. Sí. Necesitamos un código penal hace mucho Vamos a trabajar, tiempo. vamos a tratar el tema de las causales primero. Vamos a hablar de las causales. Vamos a explicarle un poquito a la gente lo que en sí son las causales, porque muchas personas Sí. simplemente entienden el tema del aborto y tú le hablas de causales, pero realmente no las identifican. Si tú me permites, lo que podemos hacer es una explicación conjunta en la que tú expliques una por una y yo te voy a explicar mi punto de vista respecto a esa cada una. No todas en general, sino cada una. Así que adelante. No te lo permito, dale. Pues adelante. Tú vas a explicar las causales. Lo que se está buscando es que nuestro código Pero no penal... te quille. No, ya, yo me encojoné. Que nuestro código penal despenalice el aborto bajo 3 circunstancias, que son si la vida de la madre o del feto está en riesgo. Si Primera. La primera. La segunda, que haya sido sido concebido el feto producto de una violación. Y la tercera, que el feto pueda venir con algún tipo de malformación. Como te veo tan desesperado, dale. A ver, explica. No es eso. Mira lo que pasa. A ver. Yo entiendo que cada una de... Yo tengo mi posición muy particular, que no tiene absolutamente nada que ver con la del común de los conservadores. ¿Cuál es esa...? Por ejemplo, hablemos de la causal de la primera que mencionaste, que fue si corre peligro la vida de la madre. Okay. Esa causal ya existe. Sí. Ya existe. El Código Hipocrático habla claramente y el Estado ha establecido a través del espíritu del legislador que siempre se debe proteger al ente productivo de la sociedad. Por ende, aquí ningún médico, ninguno, puede decir que en el momento en el que la vida de la madre ha corrido peligro, alguien le ha prohibido terminar el embarazo. Ningún médico puede decirlo, porque lo hacen todos los días. Sí. Todos los días. Entonces, esa es la primera. Ya existe. Ok, producto de una violación. El tema es, con el producto de la violación, lo siguiente. Y traten de abrir su mente respecto a esto que les voy a decir, porque es un tema jurídico, no es social. Jurídico. Primera parte del tema de la violación. ¿Quién decide que es una violación o no un hecho? Un juez, ¿verdad que sí? Entonces, si un juez es quien determina que una violación ocurrió, entonces habría que esperar la decisión de ese juez para determinar primero que fue una violación, para luego proceder con un aborto, porque luego del aborto nadie le va a dar para atrás esa vida. Y si luego se determina que no hubo violación, pues entonces, ¿quién le devuelve la vida a ese ser humano que ya venía ahí? Pero por otro lado, piénsenlo. A ver, toda relación sexual no consensuada es violación. Y los menores de edad no tienen capacidad para consensuar. Por ende, toda relación con un menor de edad sería violación. ¿No es así? ¿No estaríamos entonces con esa causal abriendo totalmente la puerta al aborto abierto para los menores de edad? Porque todo sería violación, ¿o no? Sí. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, entonces usted se pregunta, ¿realmente todos los menores de edad que quedan embarazadas, todas las menores de edad que quedan embarazadas, fue fruto de una violación? Jurídicamente, sí. Socialmente, no. Tú le preguntas a todas y cada una de las dominicanas y los dominicanos en la República Dominicana a qué edad perdieron su virginidad, y más de un 90% te hablará de que fue antes de los 18 años. Mi mamá me dio a luz a mí a los 18, quedó embarazada a los 17. Mi papá es un violador. ¿Podemos verlo desde ese punto de vista? Las leyes deben ir acorde con el país, con la población, con las costumbres. En República Dominicana
desde hace muchos años, las mujeres y los hombres podían casarse antes, después de los 13 años y hasta los 17, con una permisología que era solicitada para sus padres. Ahora ya no pueden casarse. Pero eso significa que no están teniendo relaciones sexuales. No. Entonces, una mujer o una joven que tenga relaciones sexuales a los 17 con otro de 17, que es su novio, ¿podríamos llamarle violación entonces? Y por ende, por ser menor, podría abortar. Entonces estaríamos dándole apertura a una legislación totalmente diferente que dejaría de ser una causal y se convertiría en aborto libre para un segmento de edad. Sí, La tercera vendría siendo la malformación, ¿verdad? En la antigua Roma, cuando un niño venía con una malformación o nacía con una malformación, lo tiraban por un risco, lo asesinaban. ¿Por qué lo hacían? Porque en la antigua Roma se entendía que un ser humano con una discapacidad era un peso para el Estado. Sí, yo entiendo que una malformación congénita que esté clara que no hay una vocación de vida, o sea, que la vida no va a ser viable, entonces sería un peligro para la madre ese embarazo. Si no es un peligro para la madre, el embarazo no caería dentro de la primera causal. Entonces, sí caería dentro de esa tercera causal, que es una malformación congénita que haga que la vida no sea viable. ¿Quién puede asegurar a ciencia cierta que una vida no va a ser viable? En ese caso, entonces, estaríamos discriminando en contra de lo que establece la Constitución a una persona por una malformación o por una discapacidad. Entonces, si una persona que nace, por ejemplo, con el síndrome de Down no, porque nacer con el síndrome de Down no te hace inviable. No, Pero- hay pero- personas con síndrome de Down que tienen una No, vida no, normal. que no son inviables, ni No siquiera son entra inviables, dentro del no entran ejemplo. ahí. Ni siquiera Claro. entra dentro del ejemplo. Pero sí hay personas como, por ejemplo, o vamos a hablar de nuestra personality con un síndrome. No vamos a decir el nombre de esa joven, de esa niña, pero ella tiene un síndrome y ese síndrome supuestamente le daba meses de vida y como mucho 2 años. Tiene 4 años. Martina tiene 4 años. Entonces tú me vas a decir a mí que la inviabilidad en el caso de ella era un hecho incontrovertido. No era un hecho incontrovertido. Entonces por eso yo digo que es como la pena de muerte. La pena de muerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque entiendo que una persona puede parecer culpable hoy y mañana aparecer las pruebas de que no era culpable. Si la pena de muerte se ejecuta, si esa persona se ejecuta, mañana tú pudieras tener el cargo de conciencia o la obligación de no investigar única y exclusivamente para no darte con la cruda verdad de que cometiste un error y le quitaste la vida a una persona inocente. Entonces, le estás quitando la vida a una persona inocente al final. Y yo te decía, Omara y Edwin y Nathaniel, que yo tengo una posición totalmente distinta porque yo no hablo por los derechos de la mujer, ni hablo tampoco por el derecho a la vida y ni los ¿cómo se dice esto? Los conceptos morales y yo no sé qué cosa. No. En un juicio, yo lo que soy es abogado, en un juicio todo el mundo tiene que tener un abogado. Todas las partes involucradas tienen que tener una representación legal. Yo he decidido ser representación legal en cuanto a mi opinión del feto, del niño, que nadie habla por él. Porque todo el mundo habla de que no, que la Biblia, que los conceptos religiosos, que Dios castiga. Ok, ese es tu problema. No, que los derechos de la mujer, derechos sexuales y reproductivos, tu problema y te lo respeto. Ahora, ¿quién habla por el niño? Muchos hablan por el niño, yo soy uno de ellos. Y un niño no debe nunca ser el culpable, ni de una malformación, ni debe ser el culpable o el que pague por una violación, y mucho menos, debe ser el que pague cuando una madre dice, no quiero correr un riesgo que no sea infalible. Ahí está mi explicación y yo trato de hacerla
de la manera, no, falta ellos. A ver, cada quien viene con su... La mía es un poco larga, yo lo entiendo, pero es la más larga porque es la que más necesita explicación. Porque el progresismo ha establecido que lo correcto es estar de acuerdo con los derechos sexuales y reproductivos. Sí. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Pero yo no considero que matar un bebé es un derecho sexual y reproductivo, porque nunca va a ser un derecho tuyo acabar con la vida de otro. Porque la vida es el bien jurídico más importante. Más importante. Y el Estado debe ser el superprotector de ese niño. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué sí estamos totalmente de acuerdo? El Estado, para tener una posición conservadora, obligatoriamente tendría que darte opciones. El Estado, para tener una posición conservadora, obligatoriamente tiene que tener un sistema de adopción. Obligatoriamente tiene que tener un sistema de salud pública que le permita a una mujer que no quiere llevar un embarazo no aguantar todo el peso cuando tú la obligas a llevarlo. Tú tienes que, una mujer que diga, no, yo no quiero este embarazo, bueno, pues vamos a suplirte todo lo que tú necesitas para cuidar esa criatura y luego entrégame la criatura. Pero aquí no hay eso. Aquí no hay un sistema salud pública que le permita a una mujer que lo comprendo, por ejemplo, cuando ha sido violada realmente, que ese fruto de esa violación no cree un vínculo afectivo. Yo lo creo, entiendo que hay gente que lo crea, pero hay gente que nunca lo va a crear el vínculo afectivo. Y el Estado tiene que decir, bueno, mira, ese niño no es culpable de esa violación. Entonces yo te retiro a ese niño y lo entro al sistema. Totalmente. Yo creo, por eso es que yo en los últimos, 9, 10 años, he matizado mucho mi opinión en torno a ese tema. Como te digo, yo estoy de acuerdo con que una persona mayor de edad decida abortar por X o Y razón, ya sea económico, lo que sea, lo respeto y hasta lo comparto, porque es su decisión, es una persona mayor que está decidiendo eso. Por esas cosas que estás diciendo, es que me parece complicado el tema de un aborto libre en República Dominicana y en cualquier país pobre, porque se cuelan muchas cosas rarísimas. Y hasta que no se garantice eso que estás diciendo, no va a poder ser viable aborto libre o aborto con 3 causales, como sea, en un país con tanta anomia. Por eso es que yo lo veo muy complicado. Pero estoy de acuerdo contigo en tanto que la gente pueda abortar libremente, porque a esas dos figuras les va a afectar, lamentablemente. A un amigo le decía hace mucho, que partícipe él de esa batalla de las 3 causales, yo le decía que yo no estaba de acuerdo con el tema de la violación por lo mismo que tú acabaste de explicar, José, de que tenía que pasarse un juicio. Y aquí la lentitud de los procesos siempre van a matar. A eso es que me refiero. Eso es lo primero. Y lo segundo es que conozco de 3 casos y uno de ellos duró 1 año y medio preso en La Victoria. ¿Cómo se supo que nunca fue una violación? Y él lo decía. Porque la muchacha un día cansada se lo dijo a una vecina, de que, no, eso fue para que me soltara en banda, yo dije que me estaba violando. Oye. Sí. Entonces, si alguien te mete en una vuelta, también. Sí, pero esos son los menos, ¿eh? Sí, son los menos, pero uno nunca sabe. Son los menos, pero están ahí. Por eso yo no me agarro de ahí. Y lo legalizas. Por eso yo no me agarro de ahí. Porque yo digo, bueno, lo que pasa es que tú no puedes decirme que fue una violación sin un violador. Sí. Porque el tema es, ¿cuál es la prueba donde existe esa causal? ¿Cuál es la prueba de que existió una violación para proceder a un aborto? El juicio. No, la palabra de la mujer. Ok, en este momento. Vale. Tú dices. Mira, yo no voy a poner denuncia porque no me quiero revictimizar. No voy a poner denuncia porque no quiero ante la sociedad ser juzgada. Pero yo al médico le digo, a mí me violaron y por ende yo quiero acceder a esta causal. Sí. Señores, ahí no hay protección jurídica. No. Lo siento, pero no hay protección jurídica. No. Porque entonces cualquier persona pudiese decir, mi palabra es que fui violada y al final no lo fue. Claro. Y respecto a las otras 2, yo entiendo muy bien, perfectamente, que cuando un niño viene, por ejemplo, con una hidrocefalia que no va a ser viable su vida, es cierto que hay muchos niños que han pasado el umbral de su límite,
Mira, él iba a vivir 8 años, bueno, vivió 20. Pero es y doloroso. son excepciones. Pero entonces tú tienes que arrastrar una vida de dolor para la persona que está cuidando a ese niño. Ya la madre no va a volver a trabajar, a tener un trabajo remunerable, jamás ni nunca en su vida, mientras ese niño exista. El niño sufriendo porque como no puede hablar, no te va a decir si está doliendo. Tú lo ves llorando el día completo, pero tú no sabes por qué que está llorando. Hay un proceso, es un poco delicado y es un costo muy alto para la salud pública de un estado y más una salud pública tan débil, tan endeble. Wow, pero mira, un cambio bastante grande. Bueno, Cruz Jiminián ha sido uno de los mayores activistas en ese tipo de trabajo, de operaciones a niños con hidrocefalia y que ha ayudado a muchas familias, pero también tenemos que ver el espectro completo. Mira, el tema del aborto en nuestro país está total y completamente arraigado o vinculado en su totalidad a las fallas que hay en nuestro sistema de salud y a las fallas que hay en nuestro sistema de educación. Así es. Si esas dos cosas funcionaran de manera eficiente, el tema del aborto en nuestro país no sería el conflicto y el problema que es el día de hoy. Lamentablemente, aunque queramos verlo desde el punto de vista jurídico, que es lo correcto, jamás le vas a poder evitar a una población, y sobre todo en el ámbito de la mujer, que lo vea desde un punto de vista emocional y con cierta sensibilidad. Cuando tú me hablas a mí de la causal número 2, que es en relación a una violación, quien debe determinar eso es un juez. Tú sabes la cantidad de niñas que hay en este país que son abusadas sexualmente hasta por parientes. Sí. Sí, claro. Entonces, Una tú no realidad. puedes decirle a la población dominicana, para que esta causal funcione, tú tienes que eso se intervenga por medio de un juez. La población dominicana normalmente es una población machista. Se tenía que decir y se dijo. Esa es la realidad. Hay muchas mujeres en este país que son abusadas sexualmente y que no lo dicen porque son mal vistas por la sociedad y porque automáticamente la sociedad dominicana insinúa, tú lo provocaste. Tú lo provocaste, tú saliste con una faldita, tú saliste de noche, es culpa tuya. Eso es con la mentalidad que crean a las niñas en la República Dominicana. Y tú no sales a decirlo por miedo a ser juzgada, por miedo a ser criticada o por miedo a que un juez decida, no, eso no es verdad, eso no es violación, ten tu muchacho. Sí. Cuando tú me hablas a mí de la tercera causal, que es si el feto viene con malformación, tú no puedes poner una causal en base a una probabilidad. Tú no puedes obligar a una mujer que sabe que el feto viene con malformación y que ese hijo puede sufrir tanto o igual que ella, basado en la probabilidad de, es posible que se críe. Hay un caso en no sé dónde que la niña se supone que va a morir a los meses, pero tiene 5 años, 4 años. Tú no puedes basar una causal en una probabilidad. Tiene que ser algo fáctico. Si la medicina dice la probabilidad real es que esa niña no sobreviva, eso es lo que se tiene que tomar en consideración. Tú no puedes tomar una probabilidad cero, casi nula, de un caso extremo que se dio, que la niña sobrevivió 6 meses, tenía que durar 6 meses y sobrevivió 10 años. Eso no es una verdadera probabilidad. Tiene que ser en datos fácticos, científicos y medicinales. Pero el tema del aborto no se va a resolver hasta que aquí no se resuelve el sistema de salud y el sistema de educación. Y lo más importante de todo es que en este país, se aprueben o no las 3 causales, las mujeres cometen y van a seguir cometiendo, poniendo su vida en riesgo, abortos clandestinos. En Top Latino.